Esto es un poquito de lo que verás en este capítulo. O sea, las razones por las que una persona, ya sea hombre o mujer, comete infidelidad, uno de los elementos siempre va a estar la insatisfacción. ¿Se puede amar a alguien y desear a otras personas? Claro. ¿Existen hombres que tengan 3 centímetros? Virgen. La virginidad es un tema que ya de verdad esa palabra ya ni debería de existir. Que no, que solo quiere esto. No, pero es que yo lo voy a cambiar. Pero es que conmigo sí va a ceder. Pero es que, ¿por qué? Porque lo vimos en las películas. En las películas sí sucedió. ¿Por qué conmigo no va a suceder? ¿Cómo puedo saber si mi pareja me está poniendo los cuernos? O sea, las razones por las que una persona, ya sea hombre o mujer, comete infidelidad pueden ser... Oigan, me da mucho gusto. Hoy tenemos entrevista bien especial, que hay temas que todavía yo creo en pleno 2026 nos da pena, morbo, no sé, hay algo raro en estos temas que nos causan normalmente, y es por eso que tenemos a la invitada el día de hoy, que es una experta sexóloga, Johanna Estrada. Gracias Gracias a ti por la acompañarme. invitación, muchas gracias. Estoy lista para hablar de muchos temas que están relacionados con todo esto de la intimidad, del amor, las caricias, los besos, los tamaños, los colores. Tanto las personas jóvenes como las mayores desconocemos. Hay mucho desconocimiento y mucha mala información, porque Mucho ahora más. con las redes creo que cualquiera se cree experto y cree aprender. Y la verdad es que lo mejor es oírlas de personas como tú, expertas. Ay, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de tener espacios para hablar de estos temas, me fascina. Oye, Johanna, hice como una selección de preguntas Ok, que me dejaron en mis redes sociales, que son como dudas comunes. ok, ¿No? va. Por ejemplo, creo que hay mucha disyuntiva y dudas sobre los tamaños en el hombre, ¿no? Creo que incluso hasta es objeto de burla entre amigos, pero ¿qué tan importante real es el tamaño ya en una relación? Ok. Esta es la pregunta, yo creo, obligada, ¿no? Que si el tamaño importa. Y realmente la respuesta sería no importa, pero también es depende. Vamos. Sí, porque yo dije ahorita, No. difiero, Johanna. No. Mira, si nosotros estuviéramos familiarizados o tuviéramos información sobre cómo funciona el placer femenino, sobre la anatomía del placer femenino, entonces nos diéramos cuenta que el mayor placer se centra en la zona del clítoris. Pero que el clítoris es una estructura grande que va abrazando, digamos. Entonces, la es un canal virtual, o sea, no es como si, no sé, si agarras el tubo de lo que te queda el papel del baño, o sea, que eso es un tubo, pues no es así, me explico, es una cavidad virtual, sino que es esponjosita, entonces no es como que es redonda y mide 3 por tanto, sí tiene un largo, pero de aquí es el tejido, se tiende a esponjar cuando hay irrigación sanguínea por excitación, entonces tiende a abrazar. Y aparte, los primeros centímetros desde el introito vaginal, que es el hoyito por el que entras, y los primeros centímetros son los que tienen la sensibilidad. Y estamos hablando de 3, máximo 5 centímetros desde la entrada. Entonces, 3, 5 centímetros, Bastan. tú me dijeras, ajá. O sea, me estás Para diciendo dar que con placer. 3, 5 centímetros que un hombre posea, ya la hizo. Ya la hizo. Ahora, también cómo se mueva Ok. y cómo estimule. ¿Me explico? Entonces, Pero una cosa, Giovanna, disculpa la interrupción. Empezando desde ese punto, ¿existen hombres que tengan 3 centímetros? 3 centímetros en erección, de 5 para arriba, cálculo pudiera ser. Mira, en la naturaleza hay de todo. Y entonces, ¿por qué la gente dirá que el tamaño sí importa? Cultural, ¿de dónde aprendimos a tener relaciones sexuales? ¿De dónde aprendimos? ¿Quién te Creo que- enseñó? A ti, por ejemplo. Bueno, a mí nadie. Ya sabes. Yo creo que uno no sé, fíjate que no me había puesto a pensar en eso. No sé quién me enseñó. ¿Quién te enseñó? ¿Las telenovelas? La televisión, la fotografía. Antes nos dificultaba más, ¿no? Porque era que o la revista, o el video, o la película. Pero las expresiones gráficas de la sexualidad, o sea, el contenido explícito, es más o menos de donde aprendimos nosotros. Es una ciencia ficción de lo que es realmente.
una relación sexual. Ahí sí, imagínate, ¿no? O sea, para ser un actor de estos, o sea, de que tienen gigantes, orgasmos, olvídate, todo está performado, está actuado, es algo que no existe en la realidad. Entonces, si yo tengo mi primera aproximación a ese tipo de escenas, entonces volteo y digo, oye, desde ahí empieza la comparación, ¿no? Me falta. Ujú, o sea, yo no voy a cumplir con eso, siendo que eso que estamos viendo es lo que casi no es común. Claro, Me y eso no explico. causa como una frustración en la sociedad. Muchas disfunciones y muchas dificultades a la hora de querer estar con una persona. Te puede causar muchísimas inseguridades, el estarse comparando. Los hombres tienden a hacer mucho eso, que en los vestidores, que las mujeres no somos tanto no tenemos tanta oportunidad, ¿no? De observar nuestros órganos sexuales pélvicos externos, pero los hombres sí. Entonces siempre está la comparación, ¿no? Cuando están orinando, entonces tienen como esta fijación, el tamaño importa, pero realmente porque nadie nos enseñó cómo se hacen las cosas. Pero si tuviéramos esta información, si supiéramos cómo funciona la anatomía del placer masculino y cómo funciona la anatomía del placer femenino, entonces viéramos que incluso ni siquiera pudieras necesitar para compartir placer entre dos personas, ¿me explico? Y está rico también. Le damos demasiada importancia a eso. O saber también qué necesita cada quien. Porque creo yo, lo poco que sé sobre estos temas es que cada quien necesita sus momentos felices de diferente manera. O sea, las mujeres de una manera, los hombres de otra. Hay como digamos, como pasos a seguir que si todos los aprendiéramos, que digo, cada persona es diferente, pero siento yo que si aprendiéramos lo básico, hubiera más felices, personas más contentas, más felices. Y más satisfechas, sí. Aquí dices una clave, cada persona somos diferentes. O sea, si bien sí hay como un común denominador, o sea, como que hay, por ejemplo, zonas erógenas que son más comunes en todos los seres humanos, que son la parte aquí afuera de los oídos, el cuello, los pechos, los órganos sexuales pélvicos externos o los genitales, la entrepierna, no sé. Es común denominador, lo básico, ¿no? El cimiento. Ajá, pero cada persona somos diferentes y entonces debemos de recordar siempre, siempre que el órgano sexual más importante es nuestro cerebro. Entonces, lo que entra en mis fantasías, lo que entra en mis gustos, va a ser muy personal. Pero lo malo es que, por ejemplo, las estadísticas nos dicen 6 de cada 10 parejas no hablan de lo que les gusta en ese ámbito. Uh-huh. ¿Cómo voy a saber yo si estoy en un encuentro contigo qué es lo que te gusta si tú no me lo dices? A lo mejor yo me voy a ir por el manual que dices ¿no? El común denominador, pero a lo mejor a ti no te gusta eso, a lo mejor a ti te gustan otras cosas, te prenden otras cosas. Uh-huh. Pero si tú no me las haces saber, pues yo no leo, nadie leemos mentes. Pero qué difícil ha sido este camino, siento yo, un poquito más para las mujeres, ¿no? Que te enseñan que no puedes tener mucha experiencia porque entonces ya no te van a querer, no puedes hacerlo como quisieras porque entonces te van a juzgar de que sabes mucho y también cuando sabes poco es malo. Sí, pues. Porque de ahí, ahorita que me estás diciendo que es difícil hablar y si no se habla, ¿qué pasa? ¿Es cuando se da la infidelidad, tú crees? No, el hablar de la infidelidad es punto y aparte, porque ¿sí? El tema de la infidelidad es extenso. O sea, las razones por las que una persona, ya sea hombre o mujer, comete infidelidad pueden ser muchísimas, muy variadas y no muy tiene diferentes. Nada que ver con la insatisfacción. No bueno, siempre. Pudiera ser una de las causas, me explico, pero ahí sí, el tema de la infidelidad da para horas de estar platicando sobre la psicología de la infidelidad, o sea, lo que lleva a una persona a cometer infidelidad. Uh-huh. Entonces, ciertamente uno de los elementos siempre va a estar la insatisfacción sexual con la pareja. Es que yo siempre pero tampoco es una justificación, ¿entiendes? ¿Cómo se puede empezar a hablar de esto y a qué edad? Desde siempre. Pero, ¿cómo hablo de sexualidad? Hablar de sexualidad es hablar de vínculos, hablar de consentimiento, hablar de salud sexual, hablar de muchos temas. Entonces, ¿cómo se habla con los niños? Desde pequeños, oye,
nombra las partes del cuerpo como lo que son. Manos, pestañas, boca, ¿me explico? Y luego vamos a cosita, pipí, pajarito. Ya sabes, no. O sea, bufa, ¿me explico? No, o sea, las palabras como son porque son parte de nosotros, son parte de nuestra naturaleza. Pero qué difícil, yo creo que todo lo que ha ido pasando en estos años con que oímos diferentes historias trágicas, algunas, mucho ha sido por lo que vino de casa, pues, ¿no? Ah, claro. O sea, totalmente. La vivencia de nuestra sexualidad va a estar muy marcada por lo sociocultural, por los factores socioculturales. Y eso involucra si tuve o no tuve educación integral en la sexualidad formal, pero también si tuve o no tuve educación en la sexualidad informal, que esa es la que nos pasaron nuestros padres. Y obviamente, como yo les digo en consultorio, no es que nuestros padres nos quisieron joder, pues. Es que ellos hacían lo mejor que tenían con las herramientas y la información, pero ahorita ya tenemos mucha información. Ya no podemos ir pasando toda esta carga sociocultural ligada a la sexualidad en base a la culpa, al miedo, a la vergüenza, al que van a decir, ¿no? O sea, ya tenemos que cambiar el argumento, tenemos que cambiar el diálogo, hablar de placer. ¿Cuándo has escuchado que en alguna charla de educación a la sexualidad adolescente se les hable sobre el placer? No, se ve como algo que es, o sea, como un acto así sin que no lleva sentimientos, ¿no? Ni de amor, ni de placer, ni de absolutamente nada. El ligar la vivencia de mi sexualidad a la reproducción no es nomás eso. ¿No? O sea, no es nada más para reproducir. Eso ya quedó hace, ¿no? No, tenemos que incluir nuevos elementos, consentimiento, salud mental, Como decías, placer. tema, el placer. Estamos, o sea, no merece el placer. entender que no es solo. Porque yo no voy a un encuentro nada más con mis genitales. ¿Me explico? Yo voy con todo lo que soy. Con mis pensamientos, con mis emociones. El acto sí libera hormonas en mi organismo que me van a hacer sentir cosas. ¿Me explico? Y es que decías, ahorita hay demasiada información ya que estamos recibiendo con las redes sociales y con el internet día a día. Y creo que es tanta la información que no sabemos cómo procesarla. No hay nadie que nos oriente, que nos explique. Antes era los amigos y ya, y las novelas, ¿no? Pero ahora hay demasiadas herramientas y no sabemos qué hacer con ellas. Estamos expuestos a demasiados estímulos ahorita, demasiados todo el día. Y en cuanto a información de este tema, muchísimo más. Y nuestros hijos, o sea, hablo como mamá en este caso, van a estar en contacto con toda esta información. Eso es un hecho, me explico, no nos podemos nublar. Entonces tenemos que saber acompañar. ¿Qué porcentaje tú dirías que existe en el mundo, ya ni siquiera en México, en el mundo de mujeres que se sienten insatisfechas? Y hablo de mujeres porque creo que es la mayor cantidad de personas las que se sienten insatisfechas, las mujeres, más que los hombres. Pues es que no sé, ahí no tengo estadísticas precisas, pero si yo te dijera en cuanto a las personas que vienen a consulta, los hombres también tienen una marcada insatisfacción o sea, quizá los causas son otras, pero insatisfacción se vive en hombres y en mujeres. O sea, muchas veces pensamos que el machismo solo afecta a las mujeres y realmente incide directamente también sobre los hombres. A los hombres en la vivencia de su sexualidad les mete mucho peso y mucha carga, el desempeño, yo soy el mero, me explico, y sí me explico, o sea, sí. Les pone mucha carga, el machismo pone mucha carga sobre los hombres en cuanto a estos temas, ¿no? No solo a las mujeres. Entonces, como nos friega a los dos por igual, los dos terminamos con ciertas necesidades que no estábamos cubriendo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos. ¿Y por qué? Porque nadie nos informó. Y aparte, si no lo sabemos, entonces, ¿cómo lo comunicamos? Aparte que no hablamos de estas cosas nunca, ni con nuestra pareja, ¿no? O sea, es más, siento que a veces hay más comunicación entre las parejas de sexo casual que entre los matrimonios. Uh-huh. Esa es mi perspectiva.
personal y que yo veo y me platican, ¿no? En consultorio. O sea, curiosamente, cuando me vinculo con alguien desde lo casual, desde, ay, nos vemos nomás para eso, pues mira, me gusta así, porque entonces no tengo miedo que me juzgue porque me vales. O por decir, ¿no? O sea, que siempre hay una emoción, ¿no? Ajá. Pero me libero un poquito más. ¿Y porque con tu pareja, tu compañero de vida, tu esposo, lo que tú quieras, no puedes hablar de estos temas y se supone que es la persona con la que tienes más intimidad, con la que tienes más confianza y cuesta? Es que creo que también hay una parte ahí que es con la mujer con la que me casé no se le puede hacer eso porque es algo justo malo, entonces tiene que quedarse así pulcra, intocable, nada más es para procrear y a la mujer no, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo la voy a tratar como una? Ese pensamiento está en muchas parejas, en muchos hombres, en matrimonio. Y me han llegado al consultorio ese mismo pensamiento. O sea, es que es la mamá de mis hijos. O sea, pero pues, no, ¿y cómo los hiciste? O sea, sí, empiezan a crear estas distorsiones y está muy grueso. O sea, sí hay que trabajar mucho, pero porque esto viene de creencias nucleares que tenemos, que a lo mejor escuchamos de nuestros papás, ¿no? A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y la mujer, ¡ahórcame! ¡No! Entonces, sí vale la pena cuestionarnos desde dónde vienen todas estas creencias que yo tengo, que en algún momento me están impidiendo vivir o conectar con mi placer. ¿Desde dónde vienen? ¿Me funcionan? Claramente no me están funcionando. Ok, ¿cómo puedo hacer para cambiar esas creencias por otras creencias que me funcionen un poquito más? O sea, flexibilizar nuestro órgano sexual más importante. Siempre voy a decir, es que es esto, no es acá, es aquí. Todo sucede aquí. Son buenas las relaciones. Sí, la intimidad es buena. ¿De qué manera favorece al cuerpo? Uy, o sea, real sí es de que tienes que tenerlo. Pues no es que tienes que, ¿no? Porque las asexualidades también se viven y cada quien está en su derecho. O sea, tenemos que entender que cada persona es un mundo y tenemos que respetar las decisiones de cada persona en cuanto a las vivencias de su sexualidad. Entonces, hay asexualidades, sí, se viven, se respetan. O sea, entonces, ¿es necesaria? No. ¿Cómo me preguntaste si es padre o en qué sirve? Pues un montón de cosas. Ajá, o sea, y todas las personas que han experimentado relaciones íntimas con alguna otra persona, es deli. O sea, es una sensación de bienestar que te deja y no es nada más psicológicamente, sino que real, biológicamente, cuando nosotros tenemos un encuentro con otra persona, se liberan muchas hormonas que nos hacen sentir bien. Ok. O sea, hormonas que nos hacen sentir bien, hormonas que nos hacen sentir apego, hormonas que nos hacen sentir esta sensación de éxtasis, de felicidad, de relajación, ¿me explico? Entonces, biológicamente nos ayudan, y incluso hormonas que nos hacen, que son como analgésicos naturales, pues. Sí, no, hay veces que de verdad, y me ha pasado, le notas a la otra persona que se siente bien, que tiene a alguien, porque es como de... Oye, te veo como más... Glowing. Sí, iluminada, sí, feliz. Cuando las personas saben disfrutar. Okay. No cuando tienen alguna carga que no les permite conectar con el placer. Cuando la sexualidad se vive con culpa, pesa. Y esto hablo de cualquier ámbito. O sea, cuando la sexualidad se vive con culpa, pesa, y la sexualidad no debería de pesar y no debería de doler. ¿Cómo puedo saber si mi pareja me está poniendo los cuernos? Bueno. Esta pregunta se repitió mucho. ¿Cómo puedo saber si mi pareja me está poniendo los cuernos? Hay personas que nunca pueden saber si su pareja les está poniendo los cuernos. ¿Cómo puedes saber si tu pareja te está poniendo los cuernos? No sé, porque pudiera tener un cambio de actitud y es por otra cosa. Pudiera, pero como volvemos al tema de la infidelidad, es todo un tema. Hay personas, y de acuerdo a la personalidad de cada quien, hay personas que son muy buenas para mantener una affair o para mantener incluso una relación paralela.
sin que nadie lo note, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se dé cuenta. Hay personas que les cuesta mucho trabajo y entonces empiezan, ¿no? Los cambios de actitud, el estar, ¿qué? El celular, o sea, la hipervigilancia, que se da se da en las dos partes, o sea, en la persona que está siendo infiel y en la persona que le está creyendo que le están siendo infiel, y esas son conductas bastante disfuncionales. Entonces, ¿cómo? Pues no hay manera, o sea, puede ser que tu pareja no sepa guardar una mentira, digamos, y entonces tenga señales porque uno conoce a la persona con la que vive, ¿sabes? También. Pero, ¿por qué tienes este pensamiento? Por ejemplo, yo me pusiera a investigar mejor eso. Tal vez porque hay algo y tú lo sientes. O sea, ¿desde dónde viene esta pregunta? Analicemos mejor eso. Y Giovanna, yo sé que cada persona es distinta y cada pareja tiene situaciones distintas, pero ¿qué tan frecuente es que una persona, ahorita hablando de temas de infidelidades, se me vino a la cabeza esto, ¿qué tan frecuente es que una persona que fue infiel a otra tuvo un romance, digamos, vamos a ponerlo duradero? O sea, ya había planes de que, mira, el fin de semana voy a echar mentiras y me voy contigo, o sea, ya algo estructurado, pues. Hubo una infidelidad, te cachan. ¿Qué tan frecuente es que estas personas que fueron infieles, que ya experimentaron una relación con otras, vuelvan a hacerlo? O sea, ¿qué tan frecuente es en tu experiencia? Pues es que mira, todo depende de la persona y de si llevó como un proceso para entender que lo llevó a cometer esa infidelidad. O sea, que me estás diciendo que a veces las personas no son tan culpables de ser infieles porque te pudo haber pasado algo que te llevara a ser infiel. A todos nos puede pasar algo que nos lleva a ser infiel. Somos decisiones. Somos decisiones. En todo momento somos decisiones. Yo no digo que algo justifique o no justifique una infidelidad. Somos decisiones. Pero si yo ya cometí una infidelidad, lastimé a mi pareja, quiero reestructurar este vínculo, lo quiero volver a formar de una manera, pedí perdón, llevamos nuestro proceso de terapia, pero entonces entendí cuál fue la necesidad mía personal que me llevó a cometer infidelidad. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Desmenucé esa situación, entonces digo, ok, estoy listo para no volver a cometer esa conducta, para que en el momento en que se me presente, digamos, otra oportunidad o otra situación con las mismas características, yo sepa que mi decisión es no. ¿Y por qué aprendí? Y fíjate, me acabas de dar la respuesta de la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué la gente, o sea, porque conozco muchísimos casos de personas que son infieles y al tiempo vuelven a ser infieles y vuelven a ser infieles? ¿Qué está pasando con esas personas? ¿No aprendieron nada o simplemente es como...? Simplemente les gusta. Debemos de entender, hay un punto aquí en el tema, es que el tema de la infidelidad, te digo, a mí me encanta, o sea, me encanta. La psicología de la infidelidad es algo muy interesante porque realmente como especie no nacimos para vivir en monogamia, ¿sabes? Entonces una monogamia impuesta para muchos es muy complicado. ¿Es un castigo? Sí, y simplemente les gusta, o sea, es que no les gusta, ¿no? Como la infidelidad en sí, sino que les gusta experimentar con varias personas. Claro. No se quieren quedar con el mismo platillo. Pero ahí entra la responsabilidad afectiva. La conciencia. La responsabilidad afectiva es algo que tampoco hablamos mucho en educación sexual y es algo básico, que es me cuido a mí y te cuido a ti. Okay. O sea, entonces, si yo tengo que cuidar de ti, si yo te dije que te prometía ser fiel y establecimos qué es fidelidad, porque también entra un punto, ¿qué es infidelidad? Para cada quien es diferente. Que si le dio fueguito, que si le dio like, que si está chateando, que si... Puede haber una gama de acá a acá de lo que varias personas consideren de infidelidad o no, ¿no? Entonces, eso tampoco nunca lo hablamos. Volvemos al tema de la importancia de la comunicación en pareja. Entonces, hay personas que les es muy difícil vivir en la monogamia, pero entonces tienes que entender que tú eres así y que existen las relaciones poligámicas, o sea, y que a lo mejor existen la manera de... relaciones no monógamas éticas. O sea, a ver, tú y yo,
podemos construir juntos un proyecto de vida, una familia, pero tengo ciertas necesidades de, a mí me gusta estar con otras personas, a ti no te gusta estar con otras personas, a ti también te gusta, chido. Entonces, podemos tener todo esto, ¿no? Una familia, un proyecto, te puedo amar con todas mis fuerzas porque el sexo y el amor no siempre tienen que ir de la mano, pero tú eres libre de vincularte con otra persona y yo también. ¿En qué términos? Pues establezcamos cuáles son los términos, ¿no? Eso es responsabilidad afectiva. Ok. Pero no decir, es no me responsabilidad. gusta esto. Exacto. Okay. Voy a estar contigo y yo tampoco lo voy a hacer, aunque quisiera y me moriría de ganas. O no me gusta, no vamos a suceder como pareja. No te voy a lastimar a ti, pero tampoco voy a ir, no voy a ser acorde con lo que yo quiero, pues. ¿Me explico? He oído muchos casos de hombres que hablan claro con mujeres y les dicen, no quiero nada, no va a suceder nada entre nosotros, nada más va a ser literal esto y placer y vámonos. No hay algo más aquí. ¿Por qué siempre la mujer tiende a decir, me está diciendo eso, pero estoy segura que más adelante lo voy a convencer y voy a cambiar su pensamiento y va a querer? Porque de 10 personas, mujeres que conozco que han estado en esta situación, 9 han dicho esto que te estoy diciendo. Porque hay algo que nos vendieron muy bien, la mejor mercadotecnia de la vida, que es el amor romántico. ¿No? Él y vivieron felices para siempre. Nos lo vendieron muy bien. Entonces, nos encanta a nosotros pensar en términos del amor romántico. A las mujeres, sobre todo, nos encanta vincularnos desde ese realismo mágico, ¿no? O sea, güey, te está diciendo que no, que solo quiere esto. No, pero es que yo lo voy a cambiar. Pero es que conmigo sí va a ceder. Pero es que, ¿por qué? Porque lo vimos en las películas. En las películas sí sucedió. ¿Por qué conmigo no va a suceder? Porque no. ¿Sabes? También hay que observarnos y saber que cuando nos estamos nosotros autoengañando. O sea, esa es la amiga, date cuenta, pues. Sí, y nos cuesta darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos compramos esta idea, nos la compramos muy bien y queremos eso. Y entonces queremos lo quiero a tal grado de autoengañarme. O sea, no veo ninguna bandera roja. ¿Por qué? Porque quiero casarme, porque quiero, ¿sabes? Sí, pero con esta persona no es. Sí, claro. Y pasa muchísimo. Muy. E incluso he tenido amigos con los que hablo así honestamente y les digo, a ver, no, le tienes que decir más crudo porque si no, las mujeres no entendemos. A lo mejor no es decirle más crudo, a lo mejor es entonces no te vincules con ella. Sí, no está como... O sea, parte de la responsabilidad afectiva es entender que la otra persona no está lista para llevar el vínculo como yo lo quiero llevar. Ok, perfecto. Nos vamos con otra pregunta. Dice así, ¿cuál es la frecuencia para tener relaciones? ¿Cuál es la frecuencia normal? Dice, pero como ya me habías dicho que no hay nada normal ni anormal, ¿cuál es la frecuencia que, digamos, un humano que vive en pareja necesita para llevar una relación sana, chida, estamos bien? Te la preguntaría a ti, por ejemplo, si yo te pregunto eso, ¿qué me contestaras? Bueno, pues yo digo que... no me preguntes a mí porque yo te voy a decir. De 7 días, 7. 7 de 7. Es que volvemos a lo mismo. Cada quien, su santo. Exacto. Si estamos hablando de la pareja, entonces, ¿qué es lo normal? Pues lo que la pareja establezca y con lo que la pareja se siente satisfecha, ambos miembros de la pareja. Sí. Si es una vez por semana y los dos están felices, bien. Si es 7 de 7 y los dos están felices, bien. Si es una vez al mes, pero uno de los dos está presentando un malestar, entonces, ojo. ¿Me explico? Sí, o sea, todo es, la vivencia es muy personal, pero ya cuando es en pareja es nada más estar de acuerdo. Pareja es estar parejos en todo. Cuando dejamos de estarlo, entonces hay conflictos. Entonces, si yo estoy 3 de 7, pero uno de los dos no está satisfecho incluso con esa frecuencia, entonces lo hablamos. Dice por acá, esto me ha pasado.
Dice, ¿por qué al inicio de la relación o del estarse conociendo los hombres besan mucho, abrazan, halagan, etcétera, etcétera, y después ya nada, solo cuando están como que consumando su afecto hacia ti? Porque cuando yo quiero algo, lo busco, seduzco y después damos por sentado. Y eso sucede mucho en relaciones de largo término. El dar por sentado la presencia de nuestra pareja. Empezamos a descuidar lo que es el vínculo. Dejamos de seducir, dejamos de buscar. Y también, y no tiene que ver muchas veces con que es que ya no me ama, ¿no? O sea, es que ya casi no me besa, ya casi no me abraza, ya casi no tenemos relaciones, es que ya no me ama. Muchas veces no tiene nada que ver con el amor, al contrario. Pasa que una cosa es el deseo y otra cosa es el amor. Y cuando recién nos conocemos y sobre todo cuando estamos en la etapa de limeranza o de enamoramiento, pues pueden juntarse estas dos cosas y olvídate, es una sensación maravillosa, ¿no? Pero eso se acaba. No es sostenible a largo plazo el estar enamorada. Biológicamente no es sostenible. Entonces, cuando ya empezamos a tener esta convivencia, empieza a incrementar quizá nuestro amor. Y hay una autora, Esther Perel, que es terapeuta de parejas y tiene unos libros súper interesantes, que dice que el amor se alimenta, o los elementos que conforman al amor son contrarios a los elementos que conforman al deseo. Entonces, al principio de la pareja tenemos los dos y está padrísimo. Pero entonces, cuando ya el amor sobresale, el deseo tiende a bajar sí o sí. Pero es ahí donde nosotros no podemos descuidarnos y tenemos que entonces incluir dentro del vínculo de la pareja elementos que mantengan esta llama encendida. Es como, bueno, como si fuera una fogata, ¿no? Es nuestro deseo. Entonces, con la convivencia, poco a poco se va apagando esa fogata. Y, por ejemplo, hay una analogía muy, muy padre que dice, de repente las parejas que quieren hacer todo juntas, que todo el día están juntas, que ya sabes, trabajan juntas, los niños, no sé qué, es como si empezaras a sofocar el fuego, o sea, el fuego sin oxígeno se extingue. Okay. Entonces, debe de haber aire entre la pareja, debe haber un espacio para el misterio, debe de haber novedad, que eso también es como echarle leñita al fuego, ¿no? O sea, la novedad, debemos de jugar, también dejamos de jugar, o sea, son muchos elementos que vamos olvidando y vamos haciendo que nuestro fuego o nuestra llama se extinga. Y no es que no nos amemos muchísimo, pero es natural. Hay otro terapeuta de pareja que me encanta que dice, la convivencia mata la convivencia. ¡Wow! Sí. Y sí es cierto, claro. Pero entonces hay que cuidar, no hay que descuidar. Damos por sentado, vamos pasando en la lista de prioridades, lo vamos bajando esto de tener un espacio íntimo para tú y para mí, sobre todo si tenemos hijos, ¿no? Y con los problemas de la vida, del día a día, que si el trabajo, que si la rutina, que si tú haces esto, yo hago lo otro, entonces llegamos a querer tener intimidad a las 11 de la noche, cansadísimos. Pues no, o sea, algo no, biológicamente no va a haber respuesta sexual, o sea, ya estoy cansado, ya estoy quemado, entonces busquemos otras alternativas. Definitivamente que sí. Y ahorita que hablas del deseo y del amor, había una pregunta que me causó también así como que ruido en mi cabeza. Dice que se puede amar a alguien y desear a otras personas. Claro, pero no es junto con pegado. Claro que puedes amar muchísimo a tu pareja y puedes fantasear con quien tú quieras. Aunque es una persona muy cercana. No podemos ahí mandar. Ahí volvemos a hablar, cuando hablamos de infidelidad, son decisiones. Si tú lo vas a mantener siempre a nivel fantasía, y esa fantasía te va a servir para tener un deseo sexual activo y tener una vida sexual con tu pareja, adelante. No es ningún delito, pues es normal. Entonces no hay por qué enojarse. Pues no se lo digas, ¿no? O sea, sí, ok. Sí, o sea, hay que mantener el deseo en silencio. No, las fantasías. Es que como dicen por ahí, la vista es muy normal y todo esto, ¿no? Pero entonces lo que quiero con este punto nada más que quede claro es para las personas que luego se frustran mucho, porque a lo mejor el solo hecho de pensar que a su pareja le puedan gustar otras personas nos da como el... Bueno, pero entonces ahí es dando y dando, ¿no? O sea, ¿por qué quieres que
bueno, o más bien aplica el del león que todos son de su condición, pues. O sea, si a ti te está causando culpa, ¿de dónde viene esta culpa, por ejemplo? O por qué si tú lo haces, o sea, o si lo justificas de alguna manera para ti, ¿por qué no lo puedes justificar para tu pareja? O sea, sí tenemos que entender, volvemos de verdad a la idea del amor romántico, de la media naranja, de es que tú y yo juntos para siempre y fueron felices y nadie nos cuenta el después. O sea, que nos atraigan muchas personas. O sea, si yo estoy con un hombre, a mí me gustan los hombres, por ejemplo, y estoy con un hombre y me atraen muchos hombres, pues es lo normal. Okay. O sea, el día que no me atraigan los hombres, pues a lo mejor tampoco me va a atraer el que yo tengo conmigo. No, o sea, pero el que yo haga algo, eso pues ya es otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, como dicen, la frase estar a dieta no te impide ver el menú, o sea, hay que saborearte, pues, pero que no va a pasar de ahí, no está mal. Tenemos que entender que cuando dos personas estamos en pareja, siempre debe haber un espacio personal. O sea, sí, esta es una persona, esta es otra persona, vamos a unirnos en muchos puntos, en gustos, en planes, en muchas cosas, pero va a haber un espacio que va a ser solo mío y va a haber un espacio que va a ser solo de él y yo no puedo enojarme por los espacios de él mientras no rompa con los acuerdos establecidos como pareja. O sea, pudiera ser en uno de esos casos la infidelidad. ¿Y qué es la infidelidad? Volvemos a lo mismo, o sea, eso lo tenemos que acordar. Es que me fui infiel. A ver, ¿pero qué fue lo que sucedió? No, pues es que fíjate que le caché, que le ponía fueguito a toda la... Ah, bueno, para mí eso no fuera infidelidad. Para ti, ¿me explico? Entonces, ¿me fuiste infiel a qué? O sea, ¿me fuiste infiel cómo? Ah, es que, pero él sabía que eso era infidelidad. No, pues no, porque nunca se lo dije, pero es que él lo debe de saber. No, aquí nadie adivina pensamientos. Gracias. Aquí, o sea, imagínate que todos pudiéramos leer la mente de la otra persona, ¿no? Entonces, no somos adivinos, todo lo tenemos que comunicar. ¿Nos da miedo hablar de infidelidad? Claro, porque nos enseñaron a poseer a las personas. Y hay un dicho que dice, lo que más aprietas o más fuerte aprietas entre la mano, más se te sale entre los dedos o se te escapa entre los dedos. O sea, no podemos poseer a la otra persona. Solo podemos confiar en que la otra persona está conmigo porque quiere estar. Uh-huh. Y lo que él haga, si me va a ser infiel, si no, es su responsabilidad. Tampoco voy a estar desviviendo por estar preocupada por si me va a poner el cuerno o no. ¿Cuáles son las señales de que mi pareja me está poniendo el cuerno? A ver, vamos a ver, ¿por qué están viniendo estos pensamientos? ¿Sabes? ¿De dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los prejuicios más comunes con los que nos enfrentamos las mujeres y los hombres en el tema de la sexualidad? Pues el caso de que la mujer no pueda tener muchas parejas y el hombre sí. Porque a uno se le pondera y al otro se le castiga muchas veces. ¿Qué otro prejuicio? De la estimulación, uh-huh. Los hombres le tienen muchísimo miedo y luego, o sea, de verdad le tienen miedo. O sea, miedo a explorar esa zona y a lo mejor sienten curiosidad, pero a la vez miedo. ¿Por qué? Porque tenemos estigmas muy, muy marcados, ¿no? Y no, una práctica no define tu orientación. ¿Qué más? Virgen. La virginidad es un tema que ya de verdad esa palabra ya ni debería de existir. Nos ha generado muchísimo conflicto como mujeres, nos ha generado muchísima culpa. Hemos cargado con mucha culpa por este tema de la virginidad y en consultorio yo veo que genera muchas disfunciones sexuales, vaginismo, dispareunias, que haya dolor o imposibilidad de penetración durante las relaciones sexuales o imposibilidad de disfrutar. Entonces esto ya nos lo tenemos que quitar. Ya. O sea, no podemos medir el valor de una mujer en base a eso, porque entonces cuando ya no tengo eso, ya no valgo. Ese es el pensamiento. Aunque hayas perdido tu virginidad con tu marido, pues. ¿Sí me explico? Pues ya no tengo ese valor porque ya no la tengo. O sea, está bien cañón todo este tipo de pensamientos. Y bueno, ya por último, vamos a irnos con esta pregunta que dice así. ¿Todas las mujeres tenemos punto G?
Todas las mujeres tenemos punto G. El punto G no es un punto, no de que, ay, mira, aquí. Un botón. No es un botón mágico, es una zona anatómica en la que convergen varias terminaciones nerviosas. Entonces, o sea, las estructuras que convergen ahí tienen mucha sensación y entonces se siente más rico la estimulación directa sobre esa zona. ¿Dónde quedaría? Y a lo mejor a muchas mujeres les gusta la estimulación directa sobre esa zona y a lo mejor no, ¿me explico? Entonces tampoco, o sea, no hay reglas mágicas aquí, para nada hay reglas mágicas. Sí, hay zonas que tienden a tener más sensibilidad, pero hay personas que les gusta explorar esa sensibilidad y hay otras que no tanto, que son súper sensibles, entonces que tengan más cuidado, ¿me explico? O sea, la manera de estimular estas zonas tiene que ir muy de la mano de comunicar qué es lo que me gusta y qué es lo que me lastima, digamos. Porque aunque te guste mucho algo, puede llegar a dejarte de gustar. Por ejemplo, si tú me dices, ay, ráscame aquí, te empiezo a rascar y luego ya como que te sensibilizas mucho y dices, ay, no, ya me está, o sea, ya me hartó, pues, ¿sí me explico? Cosas así pasa con también cuando estamos estimulándonos en diferentes maneras, ¿no? Por último, te iba a decir, ¿tú tienes algunos datos? Ahí sí, que veo en tus... Es que muy interesantes que quieras compartirnos. Datitos. Sí, está interesante. Una de cada 4 parejas, o sea, estadísticamente, ¿no? Una de cada 4 parejas presenta alguna disfunción o alguna dificultad en la intimidad y no lo hablan casi. O sea, son muy pocas las parejas que realmente llegan a terapia. O sea, si nos vamos una de cada 4, pues ¿cuántas parejas deben de estar atravesando por alguna dificultad y en la cama, digamos, y no lo hablan y no buscan ayuda? No, son temas que pues hay que sensibilizar porque pues ojo ahí, ¿no? Pueden incluso terminar en ruptura por una cosita que a lo mejor se pudo haber solucionado, ¿no? 3 de cada 4 mujeres han referido dolor durante el sexo alguna vez en su vida. No tiene que doler, ¿ok? Puede ser por muchos factores biológicos, psicológicos, emocionales, culturales, aprendizajes de vida, historia, lo que sea, pero no tiene que doler. Entonces hay que checarlo. Ya sea con un doctor o con un psicólogo, Exacto. pero hay que ir. Siempre que llegan a consulta sexológica, primero derivo a la parte médica. Sí, claro. Se tiene que descartar lo biológico. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. A nivel pensamiento, emoción, conducta. ¿Y tiene que ver con uno o pudiera ser que tuviera que ver con la pareja? Puede ser que no. Un factor pudiera ser el mismo vínculo de la pareja, que hay ciertas conductas o patrones disfuncionales dentro de la pareja que están afectando la posibilidad de mi placer, ¿no? La ansiedad por fallar es una de las principales causas de las dificultades de erección en hombres jóvenes. Y esto lo estoy viendo mucho en consultorio. Hombres jóvenes, O sea, entre 20 y 35 años. La ansiedad por el buen desempeño es lo que te digo, que muchas veces los convencionalismos sociales y los paradigmas sociales que vienen del patriarcado no le cargan mucho peso al hombre. Que tiene que ser en cuanto potente. A su desempeño. Y eso les genera inseguridades. Claro, porque si no naces con un tamaño, si no tienes esa... O si no tienes el power de durar 3 horas, o si, no sé, hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas ideas locas que tienen por ahí que de repente les empiezan a crear inseguridades y que de repente desembocan en algún problema de erección, por ejemplo, eyaculación precoz, pero todo esto viene desde la ansiedad por desempeño. ¿Hay algún tiempo que debe de durar pues digamos, todo el proceso del beso y la caricia y ¿hay un más o menos determinado? La media está determinada entre 5 o 7 minutos. No, nada, o sea, pero nosotros queremos pensar que 3 horas. 3 horas. ¿Sabes cómo? Entonces, no, ¿por qué? Porque si reducimos el acto sexual a únicamente la penetración, pues no nos queda mucho tiempo. O sea, necesitamos ampliar nuestras prácticas para realmente poder disfrutar. Sí, calidad más que cantidad, dijera yo. Ok, me parece.
Bien. Tienes otro por La brecha orgásmica sigue existiendo, tristemente. Los hombres refieren tener más orgasmos que las mujeres y esto viene mucho también pues porque se ha minimizado, invisibilizado el placer femenino, porque tenemos muchas cargas de culpa, vergüenza asociadas al acto y demás, ¿no? El clítoris tiene más de 8,000, se dice que entre 8,000 y 10,000 terminaciones nerviosas, y su única función es el placer. Y aún así es el gran desconocido. Y muchos no quieren conocerlo. O No les piensan que lo interesa. conocen, piensan, pero no saben estimularlo. Entonces, ojito ahí. ¿Cuál hay que sería la aprender. manera correcta? Pues que de cada quien. Depende de cada quien, pero digamos, ¿hay alguna técnica? No, es que de verdad no hay un común denominador. Cuando hablamos del clítoris, el clítoris tiene una capuchita, ¿no? Como una protección, un capuchoncito. Cuando se erecta, a veces suele salir del capuchoncito, a veces no. Cada mujer es diferente. Hay mujeres que les gusta estimulación directa sin la protección de su capita protectora. Hay mujeres que no les gusta la estimulación directa. Hay mujeres que les gusta fuerte, hay mujeres que les gusta suave, hay mujeres que les gusta circulito, hay mujeres que les gusta así, hay mujeres... les gusta junto con la penetración, pero al mismo tiempo estimular. ¿Sí me explico? O sea, ahí sí. Que cada quien. Sí, pero para eso como mujeres nos tenemos que conocer y eso no sucede. Porque también el tema de la femenina casi no se habla. En el hombre se pondera, en la mujer se calla. Entonces, tenemos que conocernos y tenemos que saber qué estímulos me gustan a mí para entonces yo poder compartirlo con mi pareja, comunicarlo y entonces los dos poder disfrutar. Es cierto que es más fácil dar el placer a la mujer que al hombre, que el hombre es más sencillo. ¿Esto es cierto o es falso? No creo, o sea, cada quien. O sea, las estructuras anatómicamente funcionan diferentes, sí, pero cada quien nos gustan cosas diferentes. Entonces, no podemos generalizar nunca el que es que es más fácil complacer a la mujer, es más fácil complacer al hombre, los hombres son más sencillos, las mujeres necesitan más emotividad o conexión emocional, los hombres no, porque hay hombres que necesitan conexión emocional, hay hombres que les cuesta conectar con el placer, sí me explico, o sea, no podemos generalizar. Aquí lo importante sería conocernos. El placer nos pertenece a nosotros, mi placer es mi responsabilidad, no el de la otra persona. Porque entonces le cargamos mucho sobre los hombres. Comparto mi placer contigo. Esther Perel tiene una frase también que me gusta mucho que dice que el sexo es un lugar en mí al que a veces invito a otra persona. Y me encanta. Y bueno, pues con esta frase terminamos. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, qué padre. Sí, no, es que están Y en horas nos podemos quedar aquí. Que sí, que se quedan datos, cosas, conocimiento. Dudas. Pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una segunda parte. Bueno, va. Gracias. Que sigan mandando preguntas. Aquí las voy a seguir anotando. Va, que va.